Hola, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Les habla la profesora Emma, profesora del área de personal social. En la clase anterior estuvimos viendo las teorías que explican el poblamiento americano. El día de hoy vamos a ver cómo era el clima y el paisaje en esa época y cómo el hombre primitivo se fue adaptando a ese clima y qué actividades realizaban. Cuando los hombres comenzaron a poblar América hacia el año 18.000 a.C., el clima era muy distinto del actual. El frío dominaba nuestro planeta y gran parte del agua que había en el mundo estaba congelada. Por esta razón, el nivel del mar era más bajo que hoy en día y los ríos llevaban menos agua. El hombre americano vivió durante el periodo paleolítico, llamado también Edad de Piedra Antigua. El Paleolítico es una etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de útiles de piedra tallada. Es el periodo más largo de la historia del ser humano y se extiende hace unos 2,8 millones de años en África hasta hace unos 10.000 años. ¿Qué características presentaba la Edad de Piedra? Tuvo lugar después de las glaciaciones. Resultó ser una época de muchos inventos y descubrimientos. Tomando en cuenta lo que se tenía, el fuego se convirtió en el elemento principal de la evolución humana. La caza y la pesca mejoraron muchísimo después de la elaboración de armas con este fin. Se conoce la navegación con la creación de embarcaciones y canoas. El hombre desarrolló mucho más su capacidad de pensar. Después de las glaciaciones, el hombre comenzó a dejar atrás su vida como nómade y entrar aún en el sedentarismo. ¿Cómo era América, no? ¿Cuál era el contexto geográfico? La geografía de esta región está determinada por la cordillera de los Andes, la cual está formada por una cadena de montañas con clima templado. A mayor altura se encuentran una serie de mesetas de clima seco y frío conocido como punas. ¿Cómo era la forma de vida? Ya lo habíamos dicho, ¿no? El hombre paleolítico era nómada, es decir, se trasladaba de un lugar a otro sin un hogar fijo. Se refugiaban en cavernas y utilizaban herramientas de piedra. ¿Cómo se agrupaban los primeros hombres? Los primeros hombres americanos vivían en pequeñas bandas en las que generalmente había más mujeres que hombres. Para protegerse del frío y la lluvia, los cazadores dormían en cuevas o construían refugios con pieles de animales y ramas. Estas viviendas eran fáciles de desarmar para seguir el viaje cuando los alimentos empezaban a escasear o el clima se tornaba insoportable. A estos grupos humanos se les llamó, como habíamos dicho, nómades, que quiere decir errante, es decir, que siempre van de un lugar a otro. Las condiciones de vida eran muy limitadas. La gente moría muy joven, pues llevaba una vida muy dura y estaba expuesta a enfermedades. Ellos se agrupaban de 20 a 40 personas, todos todas unidas por lazos de parentesco. No poseían jefe ni división social. Eran sociedades iguales. La economía del primer hombre, de los hombres americanos, eh, fue o estaba basada en la recolección y en la caza. La principal preocupación de los hombres era buscar alimento. Por eso todos, hasta los más pequeños, ayudaban recolectando raíces,
frutos, huevos o cualquier cosa que sirviera para comer, como gusanos, caracoles y lagartijas. También se dedicaban a cazar animales. Como sus armas eran aún muy toscas, ¿y cómo eran las armas? Eran palos o piedras talladas. Se valían sobre todo del ingenio y de la colaboración entre los miembros de la banda. A veces rodeaban a la presa y le empujaban a un precipicio. Otras veces recogían animales muertos. Los que habitaban cerca del agua también podían comer pescados y mariscos. Eh, los animales, aparte de brindarles su carne, también les brindaban sus pieles, ¿no? Hacían utilidad de las pieles para abrigarse y para hacer sus chozas. En cuanto a la flora y la fauna, las investigaciones dan cuenta que hay muy poca información sobre la flora y la fauna que encontraron al hacer su llegada a nuestro continente. Sin embargo, como la zona más estudiada fue y ha sido Norteamérica, es a partir de esto que se crea la idea de qué es lo que ellos encontraron. La fauna que vivía en esa época era también muy diferente a la que encontramos hoy. Había mamús, esmilodonte, bisonte, toxodonte. También existió el gliptodonte, el milodonte, el megaterio, las capibaras, que eran roedores del tamaño de un cerdo, las paleoyamas o antecesores de los camélidos, que eran más grandes que los actuales. Además, estaban los antiguos cérvidos y unos caballos que eran más pequeños que los actuales. Todos estos animales estaban preparados para resistir las bajas temperaturas, lo que les permitió sobrevivir al frío. Sin embargo, cuando comenzó a hacer calor, no pudieron adaptarse y entonces se extinguieron. Ya habíamos dicho que cuando el clima empezó a cambiar y empezó a hacer calor, los animales no pudieron adaptarse, algunos no, y entonces se extinguieron. Asimismo, los animales carnívoros, por ejemplo, también desaparecieron porque la vegetación también cambió. Los primeros pobladores americanos fabricaron armas arrojadizas que les permitían cazar especies de la megafauna como los mastodontes, mamús, bisontes de grandes cuernos. Ya habíamos dicho que muchos de estos animales se extinguieron. Asimismo, crearon lanzas con las que podían herir o matar a los animales sin tener que acercarse demasiado a ellos. Ahí están observando, chicos, las herramientas de caza. Ellos las hacían con huesos de animales que cazaban o también con piedra tallada. De la flora también se conoce poco, pero se sabe que existió una gran variedad de vegetación en el continente. Esto dio paso a distintos tipos de paisajes y a que estos habitantes se establecieran en ellos de forma definitiva. Resumiendo, podemos decir que los primeros habitantes vivían en cavernas, las que le protegían de los animales y sobre todo de frío. Se organizaban en tribus, eran nómades, a los enfermos y ancianos los dejaban a su suerte, solían dar muerte a niñas recién nacidas cuando escaseaba el alimento, las tareas se dividían en sexo, los hombres a cazar y a pescar,
las mujeres a recoger frutos, realizar tejidos, y de los animales se aprovechaba todo o casi todo. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase.